Vamos a hablar esta mañana de un tema, de un problema más bien que está afectando a los derechohabientes, a toda la gente que asiste, mejor dicho, a los centros hospitalarios, a la red de hospitales públicos de nuestro país. Usted conoce ya el paro que está siendo impulsado desde hace ya varios días por médicos y trabajadores de los distintos hospitales. Ya lo vimos más temprano, el hospital de niños Benjamin Blum está cerrado esta mañana. Consultamos con algunas de las personas que han llegado hasta ahí para pasar consulta con sus hijos e hijas. Y también consultamos a los trabajadores, los que han cerrado, los que han tomado esta medida, y dicen es justificada también porque nosotros tenemos derecho al escalafón. El escalafón se convierte de alguna manera en ley de la República, ¿no? Porque es aprobado incluso por la Asamblea Legislativa, si no me equivoco. Entonces, bueno, dicen, no hay cómo refutar esto, no hay cómo decir que no se va a otorgar si es una cuestión que está contemplada ya desde hace varios años que se viene entregando, aunque el presidente aclaró que años anteriores, en algunos años anteriores no se había entregado este escalafón. Cerca de 24 millones de dólares, se necesitaría un poquito más de 24 millones de dólares para poder hacer efectivo este aumento escalafonario a estos sectores de nuestro país. Está con nosotros la doctora Violeta Mengíbar, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana, viceministra de Salud. Bueno, muy buenos días, Romeo, y muchas gracias por la invitación. Y también está el doctor Julio Robles Ticas, director general de hospitales de la Red Nacional. Muchas gracias, doctor, también por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 12. ¿Parece que se va agudizando más la situación, doctora, en cuanto a la afectación al paro en los distintos centros hospitalarios? Bueno, yo diría que había que esperar el día de ahora, ¿verdad? Nosotros no tenemos, hasta este momento, no tenemos los reportes con la magnitud que lo teníamos en la semana pasada. No tenemos... Quizás sea un poco prematuro porque la entrada a las labores a las 7:30, aunque hay entradas a veces que son más temprano, y tendríamos que esperar el resto de la mañana para saber la magnitud el alcance que pueda tener el ese alcance paro. que pueda tener. No tenemos, lo que sí sabemos es que el fin de semana obviamente funcionó completamente normal, no hubo mayores dificultades y que tendremos que esperar este día. Nosotros lo que esperamos es que esto se vaya resolviendo. Quiero mencionarle dos premisas fundamentales que quisiéramos mencionar para informar a la población salvadoreña. En primer lugar, que el Ministerio de Salud siempre ha reconocido y ha actuado con respeto a los derechos laborales, a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud. Si usted escuchó la semana pasada, el sábado, el presidente de la República, además de que, digamos, condenaba el paro por la afectación a la población, decía que se abría una posibilidad, y así lo sabemos porque el presupuesto de la Nación tiene un proceso de ley que apenas este día va a llegar el ministro de Hacienda a entregar el presupuesto para que este sea debatido, ¿Pero cuál es la analizado y posibilidad, aprobado. entonces? Entonces se abren posibilidades. También está la buena nueva de una reunión que sostuvo la representación legislativa del FMLN, los diputados, la diputada Lorena Peña y el diputado Orestes, que son integrantes de la Comisión de Hacienda, donde se comprometieron, ellos convocaron a una reunión a los sindicatos del Ministerio de Salud y se han comprometido a iniciar gestiones para que el escalafón no sea afectado. Quizás después podemos hablar más sobre esto. Por lo tanto, creemos que no es pertinente ni es correcto y es violatorio a los derechos humanos del acceso a la población de que se sigan las tomas. Y quizás es conveniente hablarle a la población lo ha sufrido, pero nuestra posición como Ministerio de Salud, que es un comentario, digamos, en términos absolutos. Los únicos y más altamente afectados en un paro de salud es la población salvadoreña y sobre todo esa población que es la usuaria de nuestros servicios de salud del ministerio, que es de escasos recursos, que no tiene otra alternativa, que bueno, las leyes prohíben, la ley primaria y las leyes secundarias prohíben en nuestra legislación nacional las huelgas en casos como servicios básicos en lo de la salud. Y aunque haya un cruce de derechos, porque aquí usted puede ver que se cruza el derecho a la vida, porque los usuarios del Ministerio de Salud, cuando llegan a pedir la salud y a exigir, porque ese es su derecho,
están, digamos, acudiendo a un derecho a la vida. Y el derecho de los trabajadores, y comparado con el derecho a la vida de nuestra población que llega a solicitar la salud, obviamente el interés superior decía es uno de los el de la personas población. que estamos entrevistando esta mañana. Mire, sí, entendemos eso, pero también deben de comprender que nosotros tenemos hijos e hijas y se está jugando con el bolsillo de nosotros, ¿no? Con nuestros ingresos, decía, y le parecía que no era justo esto. Pero doctora, déjeme ver si la entendí bien. ¿Existe la posibilidad entonces de poder lograr un acuerdo? Porque me parece un poco contradictorio con lo que dijo el presidente de la República. Dijo, entre otras cosas, que no cederá ante presiones de los trabajadores y dijo que esa es la situación fiscal del país. No hay recursos para este aumento salarial. O sea, lapidario y tajante el presidente de la República. Bueno, no está diciendo, mire, voy a ver de dónde saco recursos o dónde encuentro recursos. Una cosa puede ser lo que está diciendo el presidente y otra cosa lo que esté pensando el partido con esta reunión que tuvo a través de sus representantes parlamentarios. Bueno, el presidente y el ministro de Hacienda han sido meridianamente claros de que hay una dificultad financiera para poder, digamos, financiar, por decirlo así, el incremento del escalafón del año 2014, porque quiero aclarar que no es que está, digamos, eliminado, ¿verdad? Porque lo que va a suceder, si acaso no hay una reforma en la Asamblea Legislativa, de que los trabajadores van a recibir el mismo escalafón que han recibido este año, ¿verdad? No operaría el incremento. Sin embargo, usted sabe de que el presupuesto general de la Nación se aprueba cada año. Es una ley que tiene caducidad cada año y que se aprueba cada año. La elaboración del presupuesto general de la Nación comienza obviamente con el proyecto de presupuesto que hace el Ejecutivo. Luego entra a la Asamblea Legislativa lo discute, lo analiza. La Asamblea Legislativa no puede incrementar el techo, lo que puede hacer la Asamblea es hacer cambios entre unas instancias y las otras. Y al final, digamos, aprueba la Asamblea Legislativa y luego regresa a la Presidencia de la República para que lo sancione, lo observe, etcétera. Entonces, a su pregunta, nosotros podemos decir de manera clara y de acuerdo al proceso de formación de ley del presupuesto, es que sí se abren posibilidades y siempre cuando llegue el presupuesto a la Asamblea continúan las pláticas, las negociaciones por ejemplo, entre digamos, la Asamblea y el Ejecutivo. Quitarle una tajadita a alguna de las carteras de Estado y poderla pasar para el escalafón. Eso lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Puede perfectamente. ¿Hay algunos escenarios que se hayan revisado ya de repente decir, mire, pues, le vamos a quitar a educación, ¿no? Por decir algo, o a seguridad pública y vamos a pasarle, transferir estos 24 y algo millones para poder hacer efectivo el escalafón? Pues es el ejercicio que va a hacer los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Lo que sí le podemos decir es que se puede y que la ley lo permita. ¿Cómo lo van a hacer? Será una situación que la van a estar informando las diferentes representaciones legislativas, si es posible, si no es posible. De acuerdo a la reunión que se tuvo con los sindicatos el sábado, usted sabe que en esta vida todo es posible, ¿verdad? Lo que también sí es cierto, y por eso hay que escuchar y que la población sepa, porque esto ha sido dicho por el presidente de la República, ha sido dicho por el Ministerio de Hacienda, que realmente hay problemas, hay dificultades. No es primera vez que el escalafón del ministerio se congela. Si el escalafón fue aprobado hace cerca de 20 años, y creo que fue en el año 1994, y no ha habido exactitud de que todos los años se aprueba la ley del escalafón. Doctora, esto se sale del margen de negociación del Ejecutivo, del presidente de la República, y pasa entonces al escenario de la Asamblea Legislativa, donde ellos pueden estirar un poco, digamos, agarrar un poquito de acá y ponerlo a otro lado. Exactamente, aunque yo le diría de que no es absolutamente libre, digamos, la Asamblea puede hacerlo, pero la Asamblea está obligada también a tener conversaciones con el Ejecutivo, que la Asamblea le diga, mire, señor presidente, aquí hay una posibilidad, etcétera, etcétera. Entonces el Ejecutivo opina y se puede dar una suerte de plática y de negociación entre la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo y el Ejecutivo. Doctor Robles, dice la doctora Violeta Mengíbar que no fue
no tuvo mucho impacto, digamos, lo que sucedió la semana pasada, pero revisando algunos datos... No, que el fueron, fin de semana. El fin de semana. Sábado y domingo. Pero los datos están de esta manera, usted me los aclara. Casi 12.500 personas han perdido su consulta y unas 293 por lo menos no han podido ser operadas tal como estaba programado. Además, 15.800 exámenes de laboratorio se han suspendido y unos 20.000 atenciones no han sido, atenciones a salud familiar no han sido atendidas también. ¿Ese es el impacto que tiene hasta ahora esta reducción o paro de labores? Entre jueves y viernes, exacto, ese es el impacto que hemos tenido y es lo que nos preocupa en el Ministerio de Salud. Déjeme decirle que nosotros como médicos reconocemos que esta es una ley del escalafón, que hay que respetarla, que compartimos con los médicos que es su único incentivo, los médicos de salud y el personal de salud, que también sabemos la dedicación, ellos se dedican fines de semana, días festivos, etcétera. Compartimos y que es una realidad estimular al personal de salud en cuanto a sus necesidades. Pero también compartimos que no son 28.000 los afectados, como somos los trabajadores de salud, sino que más de 4 millones de habitantes que salimos perjudicados por la falta de atención en los hospitales públicos. De más está decir que el Ministerio de Salud atiende más del 80% de nuestra población. Y en ese sentido, dejar sin atención de consulta externa, sin cirugía y sin exámenes de laboratorio y sin el despacho de los medicamentos, porque las farmacias están cerradas, entonces la situación se nos complica. Y yo llamo, como director nacional de hospitales, le pido a todos los compañeros médicos y a todo el personal de salud que reflexionen, porque en realidad el espacio está abierto, el diálogo para el diálogo y la negociación. Ya varios sindicatos, 13 sindicatos se reunieron el fin de semana con representantes de la Comisión de Hacienda, de la Asamblea Legislativa, y hay una propuesta, y hay un proceso de negociación. Yo creo que tenemos que ser, cuando se nos cierran los espacios, entonces está bien la actuación deliberante y en contra de todo ese proceso. Pero las puertas están abiertas, el diálogo se ha abierto, hay esperanza, hay participación, hay que hacer propuestas. Yo quería referirme que el señor presidente de la República no negó rotundamente este espacio. Dijo que estaba en manos de la Asamblea Legislativa y que acudieran a ella los sindicatos para buscar el mecanismo por medio del cual se puede solventar. La doctora Violeta Mengíbar, exacto. Que entonces el espacio está abierto. Por cierto, hay una marcha ahora para la Asamblea Legislativa. Y hoy hay una marcha de 8 sindicatos que han convocado en la Plaza de la Salud, que van a salir rumbo a la Asamblea Legislativa a platicar o a conversar precisamente el día en que se introduce la propuesta de presupuesto. Doctor Robles, sí. Solo mencionar lo del impacto de los datos que menciona el doctor. Si nosotros sumamos consultas, cirugías, exámenes de laboratorio y de gabinete, atenciones preventivas, promoción de la salud, en realidad son 49.203 atenciones en salud que no se dieron entre el jueves y el viernes. Y también hay que señalar, imagínense usted casi 50.000 atenciones en salud. Esto involucra miles, quizás decenas de miles de personas que llegaron a las puertas de nuestros hospitales y de nuestras unidades de salud, porque no solo es hospitales, y que regresaron a sus casas frustrados con niños que tienen enfermedades crónicas, niños con cánceres, personas de la tercera edad con diabetes. Entonces, para nosotros ese es un problema bien serio, bastante serio. Fíjese que el país está trabajando en los esfuerzos del desarrollo del milenio, ¿verdad? Lo del índice, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, mortalidad materna, mortalidad infantil. Para nosotros que se cierren las unidades de salud, que se cierren los hospitales, porque los controles de las madres y de los niños ameritan rigurosa observación para que no se nos vayan a complicar. Entonces eso nos complica bastante el quehacer. Entonces no solo se afectan los más de 4 millones de personas que acuden a nuestros servicios, sino que como país no quedamos bien. Estamos venciendo la batalla contra el dengue. Por ejemplo, ahorita en este momento estamos en la 4ª jornada contra el dengue. El Salvador se ha comportado como el país de América que tiene menos impacto en la letalidad por dengue. Este tipo de acciones
realmente a nosotros nos complica. Y hay algo más que también es grave, eso no lo ve la población, pero tiene un impacto en la misma población. Cuando se paran las actividades administrativas, eso significa que disminuye la compra de medicamentos, disminuye la compra de insumos, se dejan de recibir las entregas de los proveedores. Usted sabe que hace poco la Asamblea Legislativa nos aprobó un refuerzo presupuestario. Pues ese refuerzo presupuestario, que es cerca de 25 millones para compra de medicamentos e insumos, se obstaculiza cuando se cierran las actividades administrativas. Entonces el impacto es negativo, por eso el llamado a los trabajadores, porque no son todos los que están en paro. Lo que sucede es que algunos que están en paro impiden que otros entren a trabajar. Eso quería preguntar, doctor Robles, ¿cómo está siendo el comportamiento? Es decir, porque le consultamos de nuevo a las personas que están en paro y dice, mire, simplemente pues no estamos atendiendo a las personas, no estamos violentando el derecho de poder entrar, pero no atienden a las personas. En realidad, ¿cómo está funcionando esa situación? ¿Qué control hay realmente de las personas que están manejando este paro para evitar este proceso de consultas? No es tan así como dicen ellos. Le voy a poner un ejemplo. Hoy por la mañana se le pusieron cadenas a la entrada al hospital de especialidades del Hospital Rosales y se le han puesto cadenas a la entrada de las salas de operaciones. Eso no es casualidad, eso alguien lo ha llegado a hacer. Entonces, eso está impidiendo que gente que sí quiere trabajar, que quiere entrar a los quirófanos, compañeros médicos, anestesistas, enfermeras, no se les está impidiendo el paso. Entonces, hay voluntad. Yo creo que los 28,000 trabajadores de salud compartimos el esfuerzo de tener el escalafón, pero no todos los trabajadores de salud estamos de acuerdo con estas medidas, sino que el proceso entra a través de un diálogo. La situación ha sido irregular. En unas partes, en unos hospitales, han suspendido la consulta externa. En otros han suspendido las cirugías. En otros han cerrado solo la parte administrativa. O sea que es variable. Como hay participación de varios sindicatos, en donde en algún hospital es más fuerte un sindicato, en otro hospital otro sindicato, la situación se complica porque tienen diferentes tipos de actuar. Y en ese sentido, el Blum, por ejemplo, el Blum ha sido cerrado prácticamente completamente. Eso es lo que constatamos hoy en la mañana, sí, realmente. Ha sido cerrado o sea que completamente. El paro sí ha tenido un impacto muy significativo. Claro, ¿no? muy Lo que decía la significativo. doctora Violeta Mengíbar, pues obviamente creo que no lo desconocen los trabajadores, los que están en huelga en este momento. Por supuesto. Hay una afectación a las personas que llegan a pasar consulta y hay una afectación como país. Precisamente por eso creo que impulsan ellos este paro, ¿no? Porque si no pudiesen presionar de esa manera, pues obviamente no lo harían. Y ellos dicen, doctor Robles, a ver, ¿y qué mecanismo nos queda a nosotros para poder presionar para que se cumpla realmente este escalafón? Pues el mecanismo está abierto. Ahorita hay una palabra de 2 compañeros diputados en donde han abierto el espacio y nosotros hemos escuchado públicamente en la radio y la televisión la propuesta de los candidatos y algunos diputados, en donde mantienen, por ejemplo, el candidato de Unidad decía que él estaría abierto a buscar el mecanismo por cuál negociar para entregar el escalafón a los trabajadores. Y ya el FMLN se reunió con ellos, escuchó todo su punto de vista y está dispuesto a hacer todo el proceso de negociación, el cabildeo para lograr ese escalafón. Pero ha pedido a ellos que pongan esa actitud de dejar de atender a nuestra población. Eso es lo más importante, el espacio está abierto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a revisar más adelante, por cierto, cómo está la situación en algunos hospitales del país vía microonda con nuestros compañeros que están ahí. Y antes de irme a la pausa, yo solo quiero recordar lo que dijo también un dirigente sindical. Mire, aquí lo que ha habido es una mala administración. Muchos de los recursos se dedicaron a los ecofamiliares que son necesarios, que son importantes para la cobertura y la calidad, pero dice, ¿por qué en detrimento del bolsillo nuestro hubiese plata, dicen ellos, y hay plata para este aumento en el escalafón? Pero lo que sucede es que se desviaron recursos a otros esfuerzos como los ecofamiliares y por eso es que ellos hablan de una mala administración en la ejecución del presupuesto de salud. Aquí está la doctora Violeta Mengíbar y el doctor Robles para que nos aclaren esa situación cuando regresemos. Okay.
hay dos aspectos importantes de los cuales vamos a hablar a continuación. Uno es cómo funciona este escalafón, cuánto gana un médico en la red pública hospitalaria, porque escuché hace poco también cómo está la situación al interior del Seguro Social. Y la otra es, doctor, hasta dónde de verdad se puede hablar de una mala administración, de una mala ejecución del presupuesto y no se previó este tema, ¿no? Dentro del presupuesto del ministerio, el tema del escalafón. Y se dedicó más recursos a los ecofamiliares, que no podemos decir que se esté malgastando la plata ahí. Pero digo, a lo mejor si hubiese habido, según ellos, una situación más equilibrada, un análisis más equilibrado, hubiese plata para el escalafón. Bueno, le voy a dar un dato a cómo puede hablarse de, por decir así, de desperdicio, por decir así, de invertir en los equipos comunitarios de salud, que son 517 lo que hemos instalado. La instalación de esos equipos ha significado, Romeo, y para la población, que 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas hayan entrado al sistema con una atención más integral que le llega más cerca a su domicilio. 2 millones de salvadoreños ha significado eso. Y eso no es ciencia ficción, vea, lo tenemos con nombre y apellido, porque el modelo hace que cada ciudadano tenga una ficha familiar sobre si está enfermo, si no está enfermo, si está en riesgo de enfermarse, si hay que rehabilitarlo. Entonces hay 2 millones de personas que aparecían antes en las encuestas de hogares y propósitos múltiples como personas que estaban fuera de una atención integral y que ahora han entrado. Lo que sucede, Romeo, por eso yo de ninguna manera consideraría que no ha sido adecuada la inversión de instalar equipos comunitarios de salud. Para mencionarle de que sucede de que las reformas de salud necesitan fuerte financiamiento. No hay reforma de salud en el mundo, ni hay política pública de salud que pueda sostenerse con con una inversión del Producto Interno Bruto tan baja como la encontramos nosotros. Entonces, todo necesitaba incremento. Necesitaba incrementarse la inversión en el primer nivel de atención, necesitaba incrementarse la inversión en los hospitales, en los equipos, en recursos humanos, en medicamentos, en insumos. Entonces, cuando hay una precariedad de circunstancias donde estaba el sistema público de salud, entonces cuesta decir de que vamos a ir aumentando todo, ¿verdad? Entonces yo diría de que eso no es correcto. El presidente de la República ha reconocido a nivel nacional y a nivel internacional y ha explicado de que la reforma de salud salvadoreña es el más grandioso esfuerzo que se ha hecho en los últimos tiempos en materia de salud pública. Doctora, déjeme ir hasta la Plaza Médica, ¿no? Plaza, ¿así se llama? Plaza de la Salud se llama. La Plaza de la Salud. Ahí se encuentra Alejandra Canales, es el punto de partida de las personas que van a hacer la protesta esta mañana hasta la Asamblea Legislativa. Alejandra, coméntanos cómo está la situación y si de una vez nos puedes describir un panorama de los hospitales que has visitado, entre ellos el Hospital de Niños Benjamín Blum, cómo está la situación. Adelante. En efecto, Romeo, como tú lo dijiste, ese es el punto de partida donde se prevé que alrededor de las 8:30 de la mañana médicos se concentrarán en ese lugar para marchar hasta la Asamblea Legislativa. Recordemos que hoy el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a las 11:30 presentará el presupuesto del 2014. Los médicos buscarán negociar y buscarán pues una carta más de presión, por decirlo así, para ver si cambian eso. Supuesto. Te puedo comentar que los hospitales que hemos visitado, que es el Blum, el Rosales y acá Maternidad, pues continúa la paralización de labores. Decenas de personas lastimosamente se quedan sin sus consultas debido a este paro. Maternidad, el panorama es diferente. Aquí en Maternidad los médicos se han declarado en apoyo a sus compañeros. Sin embargo, acá en este lugar no se han parado labores y las atenciones continúan brindándose a todas las personas. En el Hospital Rosales, como ustedes, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo, tal vez pueda hacer un pequeño zoom, están las pancartas, están las personas en la entrada esperando o queriendo ingresar a las instalaciones, mas no están recibiendo las atenciones. Vamos a tratar de platicar con una de las personas acá en Maternidad que está a la espera. Señora, buenos días. Estamos en vivo para Noticiero Hechos. ¿Qué le han dicho? ¿Va a recibir su consulta? Pues mire que ahorita llegando vengo, no sé qué me van a decir. ¿Está a la espera de ingresar? Sí, sí. Okay, gracias. Señora, buenos días. Estamos en vivo para Noticiero Hechos. ¿Qué le han dicho? ¿Va a recibir su consulta? Claro que sí.
Aquí está todo normal. Todo está normal. Sí, 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 aquí. ¿Qué piensa usted de este paro de salud que está pues ocasionando problemas para otras personas en otros hospitales como el Los Rosales, el Bloom y los demás a nivel nacional? Bueno, yo siento que es una injusticia lo que están haciendo porque atentan con la salud de las personas. Sí, Muchos niños, ancianos se han quedado sin consultas en estos sí días. es. Sí. ¿Y usted, señora, qué piensa? Cuénteme, ¿la van a atender aquí? Se supone que sí. ¿Qué piensa de este paro? Bueno, sí está mal, pero porque nos afecta a todos, así tienen sus derechos, pero la verdad que sí nos afecta a nosotros. Tanto que esperamos por una consulta y que precisamente el día que vamos a pasar no haya. Gracias, señora. Ese es un poco el sentir de la gente. Y eso que esta gente que acabo de entrevistar, Romeo, te puede decir de que está casi segura que sí va a pasar, porque como te repito, en maternidad sí están brindando las consultas. Hemos tratado de platicar con los sindicalistas, sin embargo, hasta hoy seguimos en la espera que puedan salir para platicar con ellos. Se nos dice que esperemos un poco más. Me imagino que es porque se espera a las 8 la concentración masiva en este lugar. Pero sí te puedo describir que la situación lamentablemente continúa como la semana anterior, jueves y viernes, cientos de consultas perdidas y cientos de personas afectadas por este paro de salud. Romeo. Alejandra Canales, muchas gracias por esa información. Alejandra, de ser necesario, más adelante volvemos contigo. Vamos a continuar aquí preguntándole a la viceministra de Salud y al doctor Robles. Doctora, perverso y desigual le llamó el presidente de la República a este escalafón. No sé, no dio mayor explicación al presidente de la República, pero a lo mejor ustedes tienen una idea de a qué se refiere el presidente cuando dijo, consideró que el pago del escalafón para los empleados públicos es una prestación perversa y desigual, que premia a los empleados que más ganan, dice, ¿no? Bueno, tal vez habría que en breves minutos explicarle a la población cómo funciona el escalafón. El escalafón en el Ministerio de Salud, que en la práctica es un incremento anual, todos los trabajadores, los ¿De cuánto 28.000, le voy a explicar cómo. El escalafón funciona con dos criterios. Uno es el criterio de mérito personal, el cual se mide de tres maneras. El que trabaja excelente, o sea, que el que es puntual, que es activo, que desarrolla los programas, etcétera, etcétera, que es disciplinado, se le pone el 5%. Al que desarrolla menos que el excelente, que es el muy bueno, se le pone el 4%. Y al que no trabaja muy bien, que es el bueno, gana el 3%. Entonces, a esto se le suma el 3% de la antigüedad, o sea que todos los trabajadores del ministerio que trabajan 5 o más años en el ministerio, tienen todos derecho a ese 3%. Es un 3%, más el de la evaluación por mérito personal puede llegarle, el hasta piso es 6 6%, hasta el 8%. Hasta el 8%. Hasta el 8%. Los que reciben nota de excelente llegan al 8%. Eso es todos los años, todos los años. Entonces, bueno, cuando el presidente dice de que hay desigualdad, lo que quiere decir es lo siguiente, que el escalafón no prioriza, por ejemplo, la inmensa mayoría de los trabajadores del ministerio tienen salarios que no son altos, la inmensa mayoría. Entonces, el escalafón no es igualitario o equitativo, por decirlo así. El que más tiene un salario más alto es el que más se beneficia con el escalafón, y el que gana menos se beneficia menos. Una estructura de un escalafón podría de ser volverlo más progresivo, ¿verdad? Que se beneficie más el que gana menos. Que el 8% sea para la persona que tiene menos salario, por ejemplo, y un 3% para el que gana más. Sí, incluso hay varias opiniones que se mencionan de hacerlo como estímulo a los trabajadores que trabajan en zonas lejanas, etcétera. En fin, pero creo que ese no es el tema ahorita, ¿verdad? Sino que el tema es cómo se logra, si es posible, mantener el escalafón del 2014, que no se elimina el escalafón. La ley no la puede eliminar el Ejecutivo, pero sí porque no hay fondos. Simplemente no se hace efectivo el aumento porque no hay fondos. Y se quedan, en el año 2014, por decirlo así, se congela con lo que se recibieron los trabajadores en el año 2013. Sería el mismo que tuvieron en el año 2013. Doctor, ¿dónde está la autoridad de los hospitales? ¿El control lo tienen ahora mismo los dirigentes sindicales? ¿No hay ninguna manera de establecer algún tipo de medida, sanción? Digo, si es que fuera necesario, ¿no? Sí, no, el control del hospital lo tiene la
las autoridades, la dirección y la subdirección y las jefaturas de división. Lo que pasa es que en este momento no hemos tenido un cierre total y definitivo de un hospital. Por ejemplo, el caso del Hospital Rosales, se ha cerrado la parte administrativa y algunos portones, pero sin embargo el señor director está dentro del hospital con las autoridades. Incluso me están informando que han abierto el portón del hospital de especialidades porque habían cerrado con cadenas a saber quién, y la situación es que ya está la autoridad dentro del hospital. Igual en todos los hospitales, los directores de hospitales tienen la indicación de permanecer en el hospital. Cuando esto aumenta y el sindicato trata de ocupar todas las instalaciones del hospital, entonces ahí las autoridades toman la iniciativa de levantar un acta responsabilizando al sindicato de todo lo que pueda pasar a la institución y a los pacientes. En ese sentido, hasta este momento hemos levantado un par de actas, pero en el resto las autoridades de la institución están presentes. Le preguntaba si tenía el control en términos del acceso principal, ¿no? De los portones, a eso me refería específicamente. Sí, en varios hay acceso, en otros hay restricción, pero en realidad la actuación de los sindicalistas, cuando se dialoga, cuando se les explica, cuando tienen que asumir la responsabilidad, varios ceden en esa instancia. Ahora no era como antes que se cerraba completamente el hospital, ahora ve usted que la acción es cerrar la parte administrativa. Bien saben que eso influye indirectamente en toda la atención, porque no hay compras, no hay rayos X, no hay aquí, entonces la situación se complica. Pero el control total de un hospital hasta el momento no se ha tenido por parte de los sindicalistas, sí ciertas áreas específicas. Y bueno, yo quiero recordar de que la legislación nuestra, tanto la Constitución de la República como las leyes secundarias, prohíbe las huelgas en el sector público. En los que hacen servicios esenciales y a los que preservan la seguridad nacional, Fuerza Armada, PNC. Policía. Entonces, la Constitución ya lo dice, las leyes secundarias ya lo dicen, la ley del servicio civil también prohíbe que se abandonen las labores, como para decir de que el marco legal no da para el abandono de las labores, y por eso es que nosotros de manera responsable le decimos a los trabajadores, y sobre todo reconocer a una cantidad grande que no apoya este tipo de acciones, que vaya, el hospital de maternidad, estoy segura que los trabajadores del hospital de maternidad defienden su escalafón. ¿Cómo no lo van a defender si eso es una conquista? Pero no lo hacen rechazando a la señora que llega a un control o que llega a que le den atención médica. Y que como los espacios están abiertos de diálogo y de posibilidades de análisis en la Asamblea Legislativa, lo mejor es que se abandone esa disposición voy a hacer la pausa, abandono doctora, pero antes, mire, entonces esto definitivamente en este momento está en manos de la Asamblea Legislativa, por decirlo de esa manera. Lo de la aprobación del presupuesto 2014, definitivamente. Y de la posibilidad de transferir fondos de un lugar a otro, de una cartera a otra. El Ejecutivo ya claramente hoy entrega este día el presupuesto, el ministro Cáceres, y definitivamente ese presupuesto, como lo explicó el presidente, no lleva el financiamiento del escalafón. Ok, pero eso no evita lo que usted está diciendo, del que adentro incremento se pueda, del escalafón. Pausa, regresamos con los comentarios a través de las redes sociales. Muy bien, rápidamente vamos a conocer algunos de sus comentarios, de sus opiniones, Romeo, y también decirle a tus invitados y a ustedes, amigos televidentes, que es una cantidad muy importante, muy grande de comentarios, así que pues lamentablemente por el tiempo vamos a leer un par de ellos. Claudia E077 en Twitter dice: estoy de acuerdo en la reivindicación de los trabajadores, pero desde hace 10 años no se exige. ¿Por qué hoy? Es político, asegura. También acá Edgardo 112 dice que diga la ministra que para tener el 5% se debe tener al menos 5 años de laborar, así que no todos lo gozan de entrada. Que recuerde la viceministra que hay especialistas pagados como residentes, sin pago de nocturnidad, horas extras, solo el escalafón. Ese es uno de los comentarios, de los
que tenemos acá en el Twitter. Y entonces, ¿por qué la Asamblea Legislativa gasta tanto dinero en viajes si tanta es la crisis por la que está pasando el país? Dice Carlos-Ruiz 01. También dice, señora Violeta Mengíbar, primero quitaron la renta, hoy el escalafón. Yo le pregunto, ¿y los 80 millones aprobados dónde están? Armando-731 es lo que pregunta. ¿Son inhumanos los médicos? Dice Cro-Cuellar. Estoy de acuerdo, dice, con la reivindicación. Este comentario yo lo había leído, también me lo escribieron a mí. Ahora, rápidamente, Romeo, en el Facebook también tenemos muchísimos comentarios. Eduardo Guzmán dice, el país no está para aumentos sindicales, pero también es indignante ver el despilfarro de CAPRES en publicidad, etcétera. Si no tienen para aumentos, deberían de no gastar lo poco que hay en el país. José Emilio Aragón dice, por supuesto, ¿cómo es posible que un diputado gane varias veces más que un médico o un docente universitario? Si merecen o no el aumento, hay que preguntarlo bien, dice Álvaro Alarcón. ¿Por qué solo los médicos? Mejores salarios. ¿Será esa la solución? ¿No será mejor que bajen los precios a la canasta básica? Carlos Suárez. Y el último comentario, Romeo, de los muchos que tenemos, Juan Carlos Rosendo dice, yo soy uno de los que ha perdido consultas en este paro y la solución que me dan es que pido una nueva consulta en el archivo que me quedará para 3 meses. Regreso contigo y con las diferentes opiniones a favor y en contra, Romeo. Gracias, Roxana. Vamos a escuchar, tenemos unos 5 minutos nada más, a la doctora Violeta Mengíbar y al doctor Robles ya para ir finalizando el programa. Bueno, rápidamente, para financiar los gastos sobre la salud pública, se necesita que el país tenga un mejor nivel de crecimiento, ¿verdad? Pero también se necesita responsabilidad en el pago de los impuestos. Aquí ha habido públicamente, lo ha dicho el ministro de Hacienda y lo ha dicho varios observadores de la política en nuestro país, sobre todo de la política económica, que aquí debe de haber mayor responsabilidad en el pago. La evasión fiscal que hay en nuestro país es dañina porque no da fondos para la inversión en los proyectos sociales. Yo creo que lo de las finanzas públicas debe de discutirse porque salud es una prioridad y es correcto que a partir de la reforma de salud nosotros podamos tener mayor inversión pública en salud. Entonces hay que hacer un equilibrio ahí entre crecimiento económico y que el crecimiento se redistribuya equitativamente y que haya una fiscalidad responsable en nuestro país. Sí, todos los trabajadores, a excepción de los titulares, todos los trabajadores reciben el escalafón, solo que los que no tienen los 5 años no reciben el 3% de la antigüedad, pero el 5% si son excelentes, el 4% si son muy buenos y el 3% si son buenos, todos han estado recibiendo su escalafón. ¿A dónde están los 80 millones? Mire, como hubo un gran retraso de 8 meses en la aprobación en la Asamblea Legislativa del proyecto de los 80 millones del Banco Mundial, es apenas hasta ahora que se está comenzando porque los desembolsos no han llegado. Entonces, apenas hasta ahora han comenzado el proceso de compra de los equipos hospitalarios, ya eso va en camino, pero claro, con estos paros se nos interrumpe la compra de los materiales de los 80 millones de dólares aprobados por el Banco Mundial. Doctor Robles, gracias por haber estado con nosotros. Sus palabras finales, por favor. No, yo solo referirme al hecho de que un llamado a los compañeros trabajadores del sector salud, en el sentido de que compartimos con ellos las necesidades económicas de cada hogar, pero la situación económica a nivel mundial es delicada y nuestro país no escapa a ello. Sin embargo, en otros países como España, Costa Rica, donde se están dejando de contratar personal, se están quitando plazas e incluso se están disminuyendo salarios, en nuestro país, nuestro Ministerio de Salud, con el apoyo de Casa Presidencial, hemos contratado más de 5.000 trabajadores de salud en esta administración, lo que significa el impulso y el respeto que se le tiene al trabajador de salud. Y en ese sentido yo les pido comprensión, ya hay un espacio, ya hay una puerta abierta de negociación, la cual hay que aprovechar para poder hablar sobre el escalafón. Y que dejemos, indistintamente, yo quiero felicitar a los compañeros de salud del Hospital de Maternidad, porque se han manifestado a favor del escalafón, pero no han dejado de atender a sus pacientes y eso es
digno de merecer un reconocimiento. Así Muchas que gracias, doctor Robles, por haber estado con nosotros. Doctora Violeta Mengíbar, también gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Vamos a hacer la pausa, regresamos con las informaciones internacionales más importantes.